Hi, good evening. My name is Hola, Daniel buenas Zamora. tardes. Mi nombre es Daniel Zamora. Soy un cirujano de trasplante hepatobiliar en México, en el Centro de Fuerzas Armadas de México. Yo voy a coordinar el caso clínico que va a ser sobre un colangiocarcinoma iliar, que va a ser presentado por el doctor Rosen. El doctor Rosen es, si puedo decirlo así, el cirujano con más experiencia y profesor en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Es un cirujano de trasplante con una larga carrera. Él va a presentar uno de sus casos y en el panel tenemos a Alan Contreras, también cirujano de trasplante en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Nutrición, doctor Miguel Mercado, que es presidente de cirugía del Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, el doctor Timothy Pollack, que es un cirujano oncólogo en Ohio, Universidad de Ohio, y también es presidente de cirugía ahí, y doctor Yoshihiro Sakamoto, que es un cirujano en la Universidad de Kyoto, en Japón. Bienvenidos todos, es un placer tenerlos aquí. Gracias por participar en esta reunión y le voy a dar ahora la palabra al doctor Rosen. Muchas gracias, Daniel. Es un placer el estar aquí. Me gustaría agradecerles a ustedes y a los organizadores. Claro, todos nos gustaría estar en persona y disfrutar la compañía de unos y otros en este gran simposio. El día de hoy traje un caso de colangiocarcinoma iliar. No tengo ningún conflicto de interés. Este es un hombre de 60 años de edad que fue referido a la Clínica Mayo. Tuvo una biopsia transluminal que demostró un colangiocarcinoma de novo y que había sido irresecable por un cirujano hepatobiliar con gran experiencia en un gran centro médico académico en la costa este. Sus síntomas empezaron en noviembre del 2002, cuando no se sentía bien, no tenía ningún síntoma fuera de estos síntomas. Una elevación de la fosfatasa alcalina y la GGT fue diagnosticado como hemocromatosis en aquel momento. Luego, en marzo del 2003, las anormalidades continuaron mostrando una masa iliar consistente con colangiocarcinoma. Tomó un par de meses, pero eventualmente desarrolló ictericia y se hizo un colangiograma transhepático y que ya resaltó el tumor iliar. Se dejó un drain para el lado izquierdo, se demostró una citología sospechosa. La biopsia también demostró una citología sospechosa. La biopsia ya demostró un adenocarcinoma grado 3 o 4. Desafortunadamente, este procedimiento fue complicado por una hemobiliar que requirió transfusión. Tuvo una biopsia del lado hepático no afectado que mostró una proliferación ductal y periportal consistente con una obstrucción biliar y atribuida a la obstrucción biliar y no a su hemocromatosis subyacente. Y entenderán el por qué escogí un caso que ya lleva más de 17 años de historia. Se hizo evaluación en la Clínica Mayo con nosotros. Su historia médica era significativa para hemocromatosis, para la cual estaba siendo tratado. Tuvo una apendicectomía, hipertensión y tuvo una úlcera duodenal sangrante hace 30 años. También tuvo pérdida de peso alrededor de 30 libras, fatiga, debilidad, ictericia intermitente y prurito que fue mejorada mediante la colocación de un tubo. También se encontró fosfalatasa alcalina elevada, GGT, bilirrubina estaba casi normal a 1.3. Luego de la colocación del tubo, la creatina 100.9, albúmina 3.2. Usualmente los laboratoriales se hizo una tomografía abdominal en aquel momento, también resonancia magnética, también un ultrasonido con una aspiración de los nódulos linfáticos regionales, pero no del tumor primario. Se hizo una tomografía de pecho y también imágenes óseas. No se encontraron evidencia de metástasis. También se hizo una evaluación para trasplante hepático. Se encontró un tanto frágil para ser trasplantado, pero no tenía contraindicaciones como tal. La tomografía demostró atrofia del hígado derecho con hipertrofia compensatoria. El lado izquierdo
parecía tener una lesión que se encendía al duodeno con descompresión de los ductos. También tenía una oclusión de la vena portal derecha, también pequeños nódulos a lo largo de la raíz del mesenterio y adyacentes al páncreas, consistentes con lo que se describió como semillas extensas mesentéricas. Yo traje un par de imágenes de la tomografía para que las pudieran revisar. Aquí, como podrán darse cuenta, a la izquierda tenemos un angostamiento de la vena portal. Aquí tenemos atrofia biliar y dilatación de los ductos intrahepáticos en el lado derecho, algo de hemofilia en la vesícula como resultado de los estudios percutáneos que se le realizaron, y no había una gran cantidad de una linfadenopatía. A medida que seguimos con la resonancia magnética, encontramos una masa de 2.2 centímetros consistente con colangiocarcinoma, masa que también involucraba el ducto hepático y que se extendía hacia los ductos tanto derecho como izquierdo. También la vena portal involucrada, pequeños nódulos en el hígado consistentes con abscesos, y los nódulos mesentéricos interpretados en la tomografía no se vieron así en la resonancia. Tenemos un par de imágenes que demuestran estos hallazgos. De nuevo, la vena porta ocluida en el lado derecho y una reconstitución de la vena porta por debajo de esta con angostamiento. Aquí tenemos el ducto biliar con un reforzamiento y la masa empezaba a extenderse a esta área de aquí como parte del caudado también. También hicimos una colangiografía con un catéter, lo colocamos en el lado izquierdo. Desafortunadamente no pude encontrar ninguna imagen de fuera que demostrara cómo se hizo el estudio percutáneo inicial y cómo se colocó el tubo, pero aquí pueden ver que hay un angostamiento de este catéter en el área de la masa en la resonancia magnética consistente con colangiocarcinoma, y aquí por debajo del ducto izquierdo, y también los lados derechos no eran visibles. Para el protocolo de trasplante, el conducto cístico sí estaba viable, patente. Aquí los nódulos que se vieron en la tomografía no se apreciaron en el ultrasonido endoscópico. Nosotros siempre hacemos una aspiración por aguja fina en los ganglios perigástricos, peripancreáticos e biliares. Se encontraron benignos. Este estudio como tal fue benigno, sin evidencia de malignidad. Y más importante para nosotros, no hicimos una aspiración por aguja fina de la masa tumoral primaria, y este proceso se vio dificultado por las semillas peritoneales que se encontraron. Así que nuestra decisión fue el seguir con la terapia neoadyuvante, anticipando los diferentes pasos quirúrgicos, luego el trasplante hepático. Esperábamos tener una espera de 6 a 9 meses de un donante cadavérico. Usualmente la terapia es de 4.500 centigrays con radioterapia por ACE externo, con quimiosensibilización con 5-FU, luego braquiterapia con 2.000 centigrays, capecitabina intermitente debido a la tolerancia en lo que se podía hacer el trasplante. Creo que debemos de parar aquí porque ciertamente, Daniel, tendremos algunas discusiones en cuanto a si este tumor es irresecable o si nuestra decisión de seguir adelante con el trasplante era apropiada en aquel momento. Sí, claro. Creo que podemos aquí cubrir diferentes puntos y luego atender algunas preguntas del panel. Me gustaría preguntar al doctor Yoshihiro Sakamoto. Si puede, por favor, encender su micrófono. Me gustaría preguntarle sobre su experiencia en la resección del colangiocarcinoma iliar con pacientes que ya tienen una enfermedad hepática subyacente, porque él ya tenía hemocromatosis. Sí, gracias. Creo que este caso sería irresecable. Sí, un colangiocarcinoma iliar tipo 3B o 4, y la vena portal están envolviendo ya el tumor también. Así que, pero el hígado derecho está muy atrófico y no hacemos aquí la embolización periportal. Creo que podemos hacer en este caso sí la resección,
una resección directa en este caso y afortunadamente las metástasis hepáticas no se encontraron en la aspiración por aguja fina antes de la operación, así que planeamos hacer la hemipatectomía derecha con la resección de la vena hepática, la reconstrucción subsecuente y también la resección de los nodos, los ganglios. Gracias, doctor Sakamoto. Doctor Pollack, ¿cuál es la diferencia en el curso clínico y el resultado final en los pacientes con colangiocarcinoma iliar que tienen una lesión que forma masa en comparación con otros pacientes? Sí, gracias, Daniel. Muy bien. Primero que nada, me gustaría decir, bueno, estoy de acuerdo con el doctor Yoshihiro. Yo pensaba que este cáncer era potencialmente resecable. Parece que no estaba abarcando tanto hacia arriba a la parte izquierda. Yo no sé qué tanto se pueda quitar la parte izquierda superior. Ahora, en cuanto a la vena porta, parecería que sí se puede resecar o incluso reconstruirla fácilmente y parece tener un volumen adecuado en el lado izquierdo. Y otra cosa, parece que hicieron una biopsia en el hígado, a pesar de que ya tenía un diagnóstico de hemocromatosis, al menos lo que entendí es que no había una lesión parenquimatosa relacionada a la hemocromatosis, a pesar de tenerla. Entonces, creo que todo esto combinado, creo que hace que este cáncer sea potencialmente resecable. Ahora, regresando a tu pregunta, a veces es difícil para mí el descifrar si algo es un colangiocarcinoma intrahepático que está creciendo hacia la parte iliar o si ya es un colangiocarcinoma iliar que está creciendo hacia afuera. Entonces, creo que a veces es difícil el descifrar la diferencia. Creo que en mi experiencia, una un colangiocarcinoma intrahepático que forma masas, a esos les va peor que a los iliares. Creo que los iliares son, digamos, un poco más locales y es por eso que probablemente sea mejor trasplantarlo si es iliar que no. Sí, yo sé que existen puntos de corte para los trasplantes debido al tamaño, porque debido a que es una masa y está creciendo, ciertamente se creería que el pronóstico va a ser peor a largo plazo. Gracias, doctor Paulik. Doctor Contreras, este paciente ya tiene involucramiento de la vena porta. ¿Le gustaría hacer comentarios en cuanto al involucramiento de la vena porta? ¿Está teniendo una reacción desmoplástica o es una invasión de la vena? ¿Cómo lo manejaría como cirujano antes y durante la operación? Es una pregunta muy importante para nuestra audiencia porque en tiempos antiguos nuestros oncólogos decían no hay forma de que podamos intervenir un caso como este, porque siempre es lo que encontraban es que había mucha invasión ya vascular y por lo tanto mal pronóstico. Pero ahora tenemos evidencia de nuestros colegas en Asia que han demostrado que no todos los pacientes que tienen este involucramiento, bueno, es un muy feo tumor y tenemos mucha fibroplasia desmoplásica alrededor del tumor, probablemente ya involucrando estructuras vasculares. Nosotros sabemos que esto ya no es una contraindicación, esto ha cambiado con el pasado y usualmente nosotros intentaríamos el hacer una resección. Entonces, si nosotros creamos que al final de la cirugía tenemos confianza en decir que sí se puede resecar, entonces probablemente deberíamos de hacer la resección. Aquí tengo curiosidad. Probablemente tengan otra experiencia en centros de alto volumen. La razón por la que decidieron hacer el trasplante no fue la enfermedad subyacente hepática, porque este paciente tenía hemocromatosis, no tenemos tanta experiencia con eso, pero parece que no fue tan crítico para la toma de decisiones el que tuviera una enfermedad hepática crónica, pero asumo que probablemente tengan otras imágenes donde el tumor se veía peor, como dijo el doctor Rosen, aquí no se ve tan mal, pero ahora nosotros que hablábamos con nuestros oncólogos quirúrgicos y decimos que la mayoría de estos es solamente una reacción desmoplásica y encapsulamiento del tumor, entonces podríamos resecar el tumor. Habiendo dicho esto, es por esto que muchas personas ya tienen involucramiento nodal y también algunas lesiones hepáticas que pueden ser pequeños abscesos, como usted dijo.
Gracias, doctor Contreras. Ahora, doctor Mercado, antes de darle la palabra al doctor Rosen para responder, le gustaría decirnos algo, porque aquí la verdadera pregunta es si usted consideraría que este paciente es resecable. Si usted hace una resección, entonces, ¿cómo le haría? ¿Cuál sería la diferencia entre la disección con un R0, R2 o R1, doctor Mercado? Necesita encender su micrófono. Thanks. Thank you. Gracias. Este es un caso muy interesante. Y aquí lo malo es la enfermedad hepática subyacente. Yo me entrené hace muchos años en un centro en donde eran muy agresivos con este tipo de tumores. Y lo malo en este caso es que tiene un gran segmento y un lóbulo caudado muy grande. Y esto hará que la resección sea difícil. Pero estos casos, al menos en Alemania, y yo he tenido experiencia con muy pocos casos en 25 años aquí en México, no encontramos tantos de este tipo de pacientes en los cuales se pueda hacer la resección de la vena porta, una resección completa, dejando solamente los segmentos 2 y 3, luego intentando lidiar con los conductos biliares 2 y 3 y luego hacer 2 o 3 anastomosis, debido a que la resección de la vena porta es posible. Todos ustedes ya lo saben, claro. Incluso los menos experientes de todos lo saben, pero sí se puede resecar la vena porta en estos casos y a pesar de que tenga hemocromatosis, tiene una muy bonita hipertrofia del lóbulo izquierdo. Entonces, no suele ser el comportamiento de una enfermedad hepática avanzada. Y no sé en la experiencia tan maravillosa de la Clínica Mayo, pero probablemente el 99% del mundo, los trasplantes hepáticos no son disponibles para el angiocarcinoma hepático. Creo que aquí en México solamente un caso en México se ha hecho con un trasplante hepático en un caso similar, pero sé que estos protocolos de la Clínica Mayo tan renombrados, si ustedes tienen la posibilidad de hacer una resección R0 verdadera, que sería una hepatectomía total y un trasplante hepático, bueno, entonces ciertamente esto ya se hará cargo de la hemocromatosis. Pero yo lidiaría con el segmento 1 y segmento 4, lo pensaría. Es la única razón por la que yo tendría, digamos, miedo de hacer la resección. Pero si intentara hacer la resección, solamente dejaría los segmentos 2 y 3 y hacer una hepatectomía extendida del lado derecho. Creo que en nuestra experiencia, la mayoría de los casos tienen invasión microscópica y yo escuché en otro congreso HPV que los márgenes positivos dependen del marco de su patólogo. Si son buen amigos del patólogo, entonces va a decir que tienen márgenes negativos. Pero si el patólogo hiciera una inspección cuidadosa del tumor, ciertamente encontraría tumor a 1 centímetro de donde se hizo la resección, con invasión perineural e incluso invasión vascular o microscópica, haciendo imposible tener una resección R0. Pero aquí en México, desde el principio, yo intentaría hacer una hepatectomía extendida derecha. Gracias, doctor Miguel. Creo que es importante recordar que tenemos ya un componente microscópico de invasión que se puede extender 1 centímetro más allá de la estenosis que ya se puede ver en los estudios de imagen
y se puede extender incluso 2 o incluso 4 centímetros más allá de la estenosis. Esto es muy importante, el entender que la estenosis como tal no parezca estar afectada por el tumor, no significa que no haya enfermedad ya presente. Y algo muy importante, lo que el doctor Rosen dijo, ¿por qué el trasplante hepático? Le preguntaría, doctor Rosen, en su institución, ¿cuál es el proceso para decidir si un paciente es irresecable? ¿Cuántos cirujanos tienen que revisar el caso? ¿Tiene un equipo multidisciplinario? ¿Cómo deciden? Bueno, todos han mencionado puntos excelentes y Daniel, nosotros tenemos un equipo para poder hacer las decisiones de los pacientes. Tenemos a un equipo de cirujanos hepatobiliares bien reconocidos y también trabajo muy en conjunto con nuestro equipo hepatobiliar. Antes era Dave McGorney, pero ahora tenemos Sean Kearney, Lawrence Rutens y otros más. Pero aquí la pregunta que verdaderamente me gustaría que me preguntaran ustedes como panelistas o me respondieran son dos preguntas. Número uno, al ver un caso como este, que necesitaría una reconstrucción de la vena porta, que saben que se puede extender hasta el ducto izquierdo y saben que se puede extender hasta el caudado, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes van a lograr una resección R0 en el primer corte? Porque nosotros ya demostramos que si ustedes tienen una resección R0 en el primer corte y luego le toman otro margen y siguen estando con R0, es un pronóstico malo y se comporta como R1. No sé si estén de acuerdo, pero me gustaría que todos ustedes me respondieran o estimaran cuál sería la probabilidad de que lleguen a una resección R0 al primer corte. Y si lograran esta resección R0, ¿cómo estimarían que sería la sobrevida a 5 y 10 años? ¿Alguien le gustaría responder? A mí me encantaría responder. Yo diría que es bajo y el doctor Mercado, como ya había dicho, en contraste con mi comentario, si es eh, ubicuo el trasplante, creo que se podría hacer, pero para nosotros, o la mayoría de nosotros, no es así. Creo que para la mayoría de nosotros el caso es potencialmente resecable, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Es un caso muy difícil y la posibilidad de tener una resección negativa es baja, yo diría, baja. Creo que en el rango de probablemente 20%. eh, Es decir, 80% será la posibilidad de márgenes positivos y la sobrevida a 5 años probablemente será de 30%. Yo pensaría. Entonces creo que el trasplante sí es la mejor opción porque claro, la posibilidad de que van a poder quitar toda la enfermedad y encima de esto sacarle esto y encima curar la hemocromatosis, creo que esa sería la opción correcta. Pero cuando estamos hablando de trasplante, para los casos verdaderamente irresecables, estos criterios de irresecabilidad, o significa que sí es resecable, pero hay poca posibilidad de que tengamos un margen R0. Y para mí es un continuo aquí, una zona gris. ¿En dónde vamos a poner los límites? No sé si tiene sentido lo que acabo de decirles. Creo que tiene sentido, por supuesto. Aquí la cuestión, creo que al menos ahora que estamos dando seguimiento al caso, ¿cuál será el camino que le llevará al paciente a una resección R0 en lugar de estas opciones que nos están dando? ¿Alguien más le gustaría responder al doctor Rosen? Yo quiero que todos respondan, porque solo quiero saber qué opinan ustedes. Ala está levantando la mano. Bueno, creo que no hay una mejor operación para llegar al R0, como lo sería el trasplante hepático. A veces no los trasplantamos por las metástasis colorectales, pero estoy de acuerdo contigo, este es un tumor ya avanzado y cuando tenemos este tipo de involucramiento, podemos ya inferir que la anatomía de los ductos, la parte craneana de la vena porta, podemos asumir que ya va a tener pequeñas invasiones microscópicas en el lado izquierdo del hígado. Pero tengo una pregunta que hacerles y esto tiene que ver con los trasplantes y la actividad que tenemos aquí. En México y Latinoamérica, nosotros, ustedes en contraste tienen ya protocolos muy desarrollados de trasplante y
Una vez escuché en una conferencia que dijeron que el trasplante hepático era probablemente la mejor terapia adyuvante después de dar tanta terapia neoadyuvante y quimioterapia. Entonces, ¿qué le diría a cualquiera de nuestros cirujanos aquí de Latinoamérica que digan, bueno, intentemos hacer un trasplante hepático? Porque, claro, probablemente va a ser la mejor cirugía que nos dará R0, pero ¿qué podemos decirles si no tenemos todo el protocolo? Bueno, no el completo, sí se tienen partes del protocolo como quimioterapia, radioterapia. ¿Ustedes les dirían, hagan un trasplante para llegar al R0? Bueno, no creo que el trasplante hepático sea un tratamiento primario del colangiocarcinoma, eso no. Pero creo que es crucial. Solamente me gustaría regresar y darle la palabra a Yoshihiro y Miguel, solamente para que todos tengan la oportunidad de responder. ¿Cuál es la posibilidad de tener una resección R0? Y si llegamos a la resección R0, ¿cuál sería la sobrevida a 5 y 10 años? Este es un caso de colangiocarcinoma iliar localmente avanzado. La vena porta derecha ya está involucrada por el tumor y esto empeora el pronóstico. Así que incluso si hacen una resección R0 en este caso, creo que la sobrevida a 5 años será como 30% en este caso. Y si ya tenemos metástasis nodales, empeora, peor. Yo diría que como 30%. Doctor Mercado. Doctor Mercado. Yes, so this is a Sí, very important question, and esta es una pregunta muy importante con una respuesta difícil. was published in a local Nosotros journal in Mexico. publicamos en una publicación local de México nuestra experiencia con este tipo de casos y encontramos que el análisis definitivo del espécimen, más del 50% de los casos tenían márgenes positivos, no en los cortes congelados, ya en la biopsia definitiva, y la sobrevida fue de 30% para 5 años. Y, y estoy completamente de acuerdo con usted, que es muy difícil obtener márgenes negativos en este caso. Estoy de acuerdo que el trasplante hepático sería una muy buena opción para estos casos. En nuestra experiencia, para poder tener márgenes negativos, en nuestra experiencia, menos del 50%. Yo tuve un muy bonito caso eh, de un torero muy famoso que pensaban que tenía ictericia luego de colecistectomía. Le quitamos una estenosis y lo que tenía era un colangio, un Klatskin verdadero. Y no lo sabía al momento de hacer la cirugía. Y vivió, le hice la resección, márgenes positivos, y vivió 3 años, pero murió debido a una lesión por un toro, no por el colangiocarcinoma, fue por un toro. Fue un torero muy famoso en México, llamado El Pala. Así que gracias. La razón por la que yo quería hacer esta pregunta, digamos que la sobrevida luego de una resección R0 fuera de 70%, no el 30, 40 o incluso 50% que ya mencionaron, digamos que 70%, pero la probabilidad de llegar a una resección R0 solamente es de 70%, que sería 3 veces el porcentaje que ustedes ya me mencionaron. Entonces, la intención para tratar la sobrevida en un paciente como este sería 70% del 70%, que sería un 49%. Así que a menos de que tengan una posibilidad de 70% de tener una resección R0 y de que pueda llegar 70% de una sobrevida a 5 años con una resección de R0, entonces la intención a tratar para poder operar a este paciente e intentar hacer una resección sería aún así mucho menor que la intención para tratar para aquellos pacientes a los que colocamos en terapia neoadyuvante y trasplante con enfermedad de nuevo. Ahora, descontamos la hemocromatosis en este paciente. De hecho, se me olvidó quitarlo de la diapositiva. Hicieron que lo volviera a poner y es la única enfermedad que verdaderamente importaría sería la colangitis esclerosante, porque
a veces en estos casos sería multifocal y nuestra intención a tratar es mucho mejor, así como nuestros resultados luego de un trasplante. Así que nosotros consideramos terapia no adyuvante más trasplante como el tratamiento de elección para aquellos pacientes que tienen colangiocarcinoma en este tipo de casos con PSC. Pero yo sigo, sí defendiendo la resección en colangiocarcinoma, pero cuando vemos que la posibilidad de tener una resección R0 multiplicado por la sobrevida a 5 años, esta multiplicación debe de ser al menos comparable o mayor a lo que obtendríamos con un trasplante hepático. Es así como nosotros tomamos las decisiones. Entonces hablé con Dave McGurney y nosotros compartimos casos, discutimos casos siempre. Yo sé cuáles son nuestros resultados con una resección R0, pero aquí la pregunta es cuál es la verdadera posibilidad de llegar a una resección R0, porque en esto se basa el análisis de intención a tratar. ¿Cómo puedes evaluarlo? Porque nosotros somos notoriamente malos, especialmente en esta enfermedad, más que en cualquier otra. A veces no lo desciframos hasta que no estamos en la cirugía, incluso con resonancia, spyglass, lo que fuera. Es muy difícil definir quién será el que va a tener una resección R0. Incluso cuando ya te regresan el estudio patológico, porque podemos tener invasión perineural, ya invasión de vasos. ¿Cómo lo puedes evaluar? Ciertamente es una adivinanza, es una ciencia muy imprecisa. De nuevo, este es un caso del 2003. Nuestras imágenes han mejorado mucho desde entonces, pero incluso así será muy difícil predecir quién va a tener una resección R0. Si nos remontamos a la literatura, será entre 30 y 40% que no se logra. Entonces puede ser desde 60 a 80% de las personas que probablemente sí podrán tener una resección R0 cuando se opera, pero no cuando ya tenemos involucramiento de la vena porta con una involucración del caudado y también la parte izquierda del hígado. Claro, se debe de discutir porque en la serie de Nagurny tiene una resección de 92%. Él debe de estar haciendo algo bien o nos está mandando más casos a nosotros que no opera. Así que, a pesar de todo esto, Tim, nosotros tenemos a 4 o 5 expertos disponibles que dicen que hay una posibilidad de 20 a 30% de obtener una resección R0 y una sobrevida a 5 años ya baja, que sería nuestra justificación para utilizar terapia neoadyuvante. Y estás en lo correcto. No sé si quieras, Daniel, que siga mostrando el resto del caso. ¿Puedo compartir mi pantalla entonces? Sí. Así que nosotros lo tratamos y enseguida lo que sucedió, claro, es que empezamos a tener muchos problemas, que era algo que es muy común con este tratamiento y protocolo. Tuvo hemofilia recurrente, se hizo una embolización de la arteria hepática derecha en su hospital, tuvo colangitis recurrente, también obstrucción del flujo de salida gástrico, trombosis de la vena porta. Enseguida empezó a tener un angostamiento de la vena porta con trombosis, tuvo hospitalizaciones prolongadas con cada vez más debilidad. En el 2003 nosotros ferimos su estadiamiento operatorio debido a la debilidad y a la citis. En noviembre seguimos con el estadiamiento operativo, siguió hospitalizado debido a su inmovilidad. Diferimos el trasplante. Esto fue en noviembre del 2003. Lo mandamos a su casa pensando que nunca iba a regresar, pero regresó en marzo con ya resolución de la citis, menos debilidad. Tuvo una trombosis completa de la vena porta. Estas son las imágenes que se le hicieron en aquel momento. Esta es la arteria hepática, la vena porta. La vena mesentérica estaba, sí, patente, pero la vena porta no. Con ya dudas, decidimos seguir adelante con el trasplante. Tenía adhesiones vasculares densas, requiriendo una gran cantidad de productos sanguíneos, muchos concentrados eritrocitarios, plaquetas, tuvo dificultades debido a la radiación, necesitó un injerto debido a la vena ilíaca, no, con un injerto de vena ilíaca.
se hizo una reconstrucción del árbol biliar, como nosotros lo hacemos usualmente con colédoco y yeyunostomía. Luego se hizo un gastroyeyunostomía debido a la obstrucción de la gástrica, y su complicación postoperatoria fue dehiscencia que resolvimos luego en el día 12. Yo estaba de viaje en ese caso. Aquí tenemos una necrosis ductal, está en el ilio. Esta es la parte derecha del hígado. Aquí vemos un tatuaje de la radiación. En este caso no lo vimos tanto, pero de manera sorprendente no tenía cáncer residual que se viere en el examen microscópico en todo el hilio del hígado. Su resultado, se le quitó el hígado, nada de carcinoma residual. 15 años después está bien, vivo, luego del trasplante, sin evidencia de una recidiva de la lesión. Cuando me pidieron que presentara un caso, este paciente me dejó su tarjeta de presentación en mi clínica 2 días antes. Entonces, en ese momento se me ocurrió mostrar su caso en esta reunión. Solo para darles una idea, voy a saltar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Entonces, fue en el 2003, en noviembre del 2003, se fue a su casa y regresó en marzo del 2005. ¿Fue así? Sí. Nosotros tuvimos que hacer el estadiamiento quirúrgico luego de completar la terapia neoadyuvante. No vimos progresión ni con la terapia neoadyuvante antes del trasplante, nada. Aquí tenemos la sobrevida general. Son muchos pacientes PEC. Aquí, en casos de novo, 148 con terapia neoadyuvante, 117 con operaciones, 84 con trasplante. 26% de los pacientes ya con carcinoma de novo, colangiocarcinoma de novo, 15% era con colangitis primaria esclerosante y intención a tratar. Estos son todos los tratentes, ya sea con PSC o de novo en blanco. Como pueden ver, la sobrevida a 5 años, 41% y 32% a 10 años. Y esto incluye a todos los pacientes que no se les puede hacer el estadiamiento quirúrgico. Y cuando vemos los resultados luego del trasplante, bueno, no es maravilloso, 60% a 5 años, 50% a 10 años, pero ciertamente podemos lograr mejores sobrevidas a largo plazo. Y ahora, verdaderamente llegar a 50% de sobrevida para el trasplante, si este fuera el mínimo para establecer la intención a tratar para colangiocarcinoma de novo, nosotros creemos que era en el mejor interés del paciente. Yo aprendí mucho con este caso, porque darle 100 unidades de sangre y una cirugía de este tamaño con reconstrucción de la vena porta con un campo de radiación probablemente no fue lo más inteligente que hacer, y es por eso que este caso está en mi top 10 de casos. Después de este caso, ciertamente usted necesitaría un stent de su arteria coronaria. Me gustaría hacerle una pregunta, doctor. Tenemos un análisis de bases de datos en Europa que se pregunta la necesidad de terapia neoadyuvante en estos pacientes, porque dicen que los criterios de selección de la Clínica Mayo son muy estrictos, tan estrictos que solamente están eligiendo aquellos casos que son ganadores, digamos, y no casos complicados. Entonces, ¿cuál sería su opinión al respecto? Esto está equivocado. Lo que hemos demostrado con la terapia neoadyuvante es que 50% de nuestros pacientes no tienen nada de carcinoma residual en el hígado que se les quitó. Ahora, la tasa de recidiva, cuando no tenemos enfermedad residual, es muy, muy baja. Creo que solamente hemos tenido una sola recidiva de novo y uno en PSC para pacientes que no tenían enfermedad residual. Y esto lo publicamos en el Journal de Oncologic Surgeons, y casi todas las recidivas se dan en los pacientes que tienen enfermedad residual. Además de esto, históricamente, no solamente el trasplante
puede tener recidivas de enfermedad, pero incluso con aquellos pacientes con colangiocarcinoma incidental. Tenemos 3 estudios, uno de Canadá, del Reino Unido y otro de Estados Unidos. Incluso aquellas personas que se hacen un trasplante para colangitis esclerosante primaria y se les detecta luego un colangiocarcinoma, estos pacientes tienen un alto grado de recidivas. Cuando yo era un residente en los 80s, 90s, nosotros hacíamos todo lo necesario para descartar un colangiocarcinoma porque era una contraindicación para trasplante y sin la terapia neoadyuvante creo que lo seguiría haciendo. Creo que el tratamiento primario es la terapia neoadyuvante. Estamos dando dosis mucho mayores y esto permite que puedan sobrevivir más tiempo. Y la razón por la que podemos lograrlo es porque le cambiamos el hígado. Así que el hígado, como Alan mencionó, el trasplante hepático es una terapia adyuvante efectiva. Dada la experiencia que han hecho en la Clínica Mayo, un grupo multiinstitucional francés desarrolló un estudio aleatorizado de pacientes con colangiocarcinoma resecable ileal y los colocaron en grupos para resección y trasplante. ¿Podría usted decirnos cuál fue la razón para el estudio? Porque este es un estudio que se ha llevado a cabo durante 10 años. Yo debo de decir que yo fui un revisor o colaborador con el estudio, por lo menos para la revisión del estudio. No participé con los datos como tal por la dificultad para el reclutamiento. Probablemente otros sepan más que yo al respecto. Bueno, creo que están teniendo problemas con su comité de ética porque están haciendo que algunos pacientes resecables sean inducidos debido a progresión durante la terapia neoadyuvante o personas que se salen de la terapia neoadyuvante y aún así los están trasplantando. Entonces creo que se han hecho preguntas de si deban de seguir adelante con el estudio o no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Rosen, usted mencionó que ustedes trasplantaron a la persona con 69 unidades autólogas. ¿Eso quiere decir que lo sacaron del mismo paciente? No creo. Los salvadores de células, nosotros los utilizamos en todos nuestros pacientes, incluso aquellos que tienen colangiocarcinoma. Si el tumor ya está en la sangre, ya está en la sangre. Muchos de estos cánceres ya son enfermedades sistémicas como tal. Con 100 unidades, yo ciertamente solamente quería salir de la cirugía. Como ustedes se darán cuenta, nosotros tenemos un gran apoyo de nuestro equipo de anestesiólogos y terapia intensiva y ciertamente esto excede a lo que probablemente esté presente en cualquier otra institución en Estados Unidos o en el mundo. Existe muy bien. ¿Operarías una lesión tipo 4 solamente cuando no hay involucramiento de los vasos o involucramiento focal de la vena porta? Porque quiero llegar a la base de esta estimación del 70% de márgenes R0. Bueno, si yo operaría en un tipo 4, si sabemos que tiene involucramiento de ganglios, digamos que si vemos en la imagen que hay involucramiento de nodos, la resección sería la única opción y discutimos con el paciente esta opción para que, por ejemplo, incluso si tenemos involucramiento de nódulos, yo seguiría adelante con la resección si todo lo demás no fuera posible. Hay otras situaciones dependiendo del tipo de sangre del paciente, por ejemplo, o qué tan candidatos son para trasplante, que nos pueda hacer decidir uno u otro camino. Pero creo que tenemos que tener una visión global en cuanto a cuál sería en el mejor interés del paciente y con este análisis de intención a tratar y no involucrarnos en si 60, 70% de sobrevida a 5 años con una resección R0 y luego a 5 años, ¿qué pasa si el paciente sigue con cáncer? Lo que vemos es que muchos pacientes pueden llegar hasta 10 años y cuando llegan a 5 años ya sin cáncer, ciertamente están libres de cáncer. Me gustaría preguntarle al doctor Sakamoto.
Felicidades por sus excelentes resultados para trasplante para colangiocarcinoma. Me gustaría preguntarle, ¿cómo manejan las metástasis a ganglios peripancreáticos o aquellos en el ligamento hepatoyoyenal? ¿Cómo los resecan durante el trasplante? Bueno, es una pregunta excelente. Nosotros hacemos un estadiamiento operatorio antes del trasplante y no quitamos los ganglios ciliares, pero sí sacamos aquellos ganglios que están por encima del ilio y también sacamos aquellos pericolédoco, porque usualmente la braquiterapia los oblitera, pero aún así le quitamos lo que podamos de tejido y biopsiamos todo lo que se vea sospechado. Todos los que tengan metástasis a nodos o cualquier tipo de metástasis, incluso intrahepática, a estos pacientes no los trasplantamos. Desafortunadamente, como ustedes ven, con toda la necrosis en el ilio, sería imposible resecarlos. Incluso Incluso el mejor cirujano que podamos imaginar no se puede hacer porque no se puede reconstruir. Y una vez que exploramos a alguien para una resección, podemos hacer que ingrese al protocolo. No podemos hacer que ingrese al protocolo porque las tasas de recidiva son muy grandes. Aquí lo importante es que, a diferencia de otros protocolos de trasplante, otras opciones quirúrgicas donde quieren preservar el ducto biliar o la vena hepática común, o si quieren tener opciones para la reconstrucción, en el caso de trasplante, que hacen una hepatectomía total, la disección se hace hasta duodeno y se van tan bajo como puedan y todo el tejido del ligamento se va a ir con el patólogo, ¿no? Así que en lugar de hacer una linfadectomía, usted está haciendo una resección en bloque. Creo que esto es algo importante. Me gustaría preguntarle al doctor Sakamoto, más que nada sobre el involucramiento de nodos. ¿Esto es algo que ustedes no hacen de rutina antes de la resección? ¿Ustedes no hacen un ultrasonido endocópico? ¿No hacen muestras de los ganglios? Sí, pero aún así siguen adelante con la resección. ¿Cuál es la diferencia en los resultados para una resección R0 en un paciente con ganglios negativos y una resección R0 en un paciente con ganglios positivos? ¿Y cuál sería el resultado? ¿En qué punto decidirían parar la resección porque tiene ganglios positivos y este paciente se vuelve irresecable? Bueno, su pregunta es acerca del manejo de los pacientes que tienen metástasis nodales. Bien. Nosotros hacemos una tomografía antes de la cirugía y hacemos a veces una PET, FDG PET. Y en la cirugía nosotros siempre hacemos una resección en bloque de los ganglios peripancreáticas y enfrente de la vena hepática común y también del ligamento duodenal en forma en bloque. Y si hay metástasis nodales, la sobrevida a 5 años es de 30%, pero si no hay metástasis, sí podemos obtener una resección R0, entonces la sobrevida será alrededor de 50% a 5 años, incluso en pacientes con colangiocarcinoma. Pero no pararía una resección por nódulos ganglios negativos. No, no lo paramos, incluso si tiene metástasis regionales. Los pacientes que ya tienen metástasis paraórticas, metástasis M1, ahí a veces sí paramos la cirugía, solamente para aórtica, pero no para otros. Entonces, para trasplante hepáticos tendrían que parar cuando tienen cualquier ganglio positivo. Esa es la gran diferencia. Doctor Rosen, en esta cirugía, a diferencia de la resección, ustedes muestrean los márgenes distales. A veces también se hacen la resección, pero ustedes hacen muestras de los márgenes distales del conducto biliar. ¿Y qué hacen si los márgenes resultan positivos? ¿Cuál es la evaluación que sigue? Bueno, debido a que nuestros criterios requieren que el tumor se encuentre por encima del conducto cístico y que no se extienda al conducto común biliar, casi siempre este tiene que ser negativo con un colangiocarcinoma de novo. Una vez nosotros tomamos una sección congelada y hicimos una duodenectomía, pero probablemente era un falso positivo, una displasia de alto grado.
Lo que es más importante es que aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, esos son 2/3 de nuestra práctica, su margen es positivo alrededor de 10 a 12% de las veces. Y cuando sabemos que va a salir positivo, porque ahora ya hacemos biopsias ciegas del conducto biliar común con una operación prequirúrgica, si encontramos ya evidencia de enfermedad microscópica, entonces hacemos una pancreatoduodenectomía en bloque. Si es negativo y tomamos una muestra congelada que hacemos con nuestros pacientes de PSC, tenemos un 12% de que salga positiva. Lo que hacemos es que seguimos con la pancreatoduodenectomía secuencial. En total, es verdaderamente muy difícil cuando ya tenemos un campo irradiado con una reconstrucción arterial, el hacer esta pancreatoduodenectomía, pero alrededor de 40% de sobrevida a 5 años. Los pacientes en los que hacemos ya esta resección en bloque, la pancreatoduodenectomía, han tenido resultados un tanto mejores con pocas recidivas, pero no les va tan bien o mucho mejor que otros. Ciertamente ya es empujar los límites. Esa pregunta de si solamente escogemos candidatos selectos, jóvenes, etcétera. Cuando hacemos un protocolo de trasplante, no piensas que tengas esta enfermedad aquí y cuando ya lo encuentras, pues no queda de otra más que hacer la pancreatoduodenectomía. Tenemos 4 cirujanos que hacen trasplante hoy en día en la Clínica Mayo. Uno de nosotros, si no se siente cómodo con hacer un procedimiento Whipple al momento del trasplante, entonces decidimos, no sé, puedo yo entrar y hacer esa parte de la cirugía o hacerla una semana después, pero hasta el momento no ha sido necesario hacerlo así. ¿Sería adecuado oncológicamente dejar los márgenes positivos y después regresar? ¿No aumentaría el riesgo de crear semillas de tumor en la operación? Creo que sí es seguro. Les voy a mostrar. Aquí, aquí tenemos algunos datos nuevos que tenemos. Aquí tenemos nuestra sobrevida global, que es alrededor de 40% a 5 años, 20 pacientes. Cuando vemos a aquellos pacientes que tuvieron una pancreatoduodenectomía en bloque, a estos pacientes les fue bien, mejor que a los que tenían márgenes positivos. La tasa de recidivas en la secuencial, 6 cuando hacemos cortes en los ductos o en el tumor microscópico y solamente 2, probablemente uno solamente. Una de estas recidivas fue endometrial y hubo un tanto de controversia en cuanto a si quitarlo o no. Nuestra tasa de recidiva es de 1 o 2 de 7 contra 6 de 13 en el otro grupo. Entonces, no creo cuando solamente tenemos márgenes positivos en 12% de los pacientes, sabiendo la morbilidad y mortalidad de combinar un Whipple con trasplante, yo ciertamente defendería una pancreatoduodenectomía para todos los pacientes con colangiocarcinoma PSC. ¿Cuál sería la tasa de fístulas pancreáticas en estos casos? Bueno, creo que hemos tenido algún tipo de fuga en alrededor de la mitad de los pacientes. ¿Alguien quiere añadir algo a esta pregunta o preguntar otra cosa? Doctor Contreras. Solamente me gustaría hacer un comentario porque creo que es muy importante para la audiencia que recordemos que esto es ir más allá del R0. Esto no es hacer una cirugía mayor, es probablemente una persona que ya se sometió a radioterapia, quimioterapia, braquiterapia. Básicamente ya estamos lidiando con tumores que son localmente avanzados, pero que no progresaron. Y esto es muy importante el comentarlo, porque uno pudiera pensar, bueno, vamos a hacer una resección R0, vamos a hacer un trasplante. No. Regresando a mi primera pregunta, doctor Rosen, ¿cuál sería su recomendación si no tenemos todo el protocolo de la clínica Mayo? Todo completo. ¿Qué haría? ¿Una resección R0? ¿Una combinación? ¿Terapia adyuvante? ¿Qué haría? Bueno, sin completar la terapia neoadyuvante con un protocolo agresivo como el que tenemos, yo no haría un trasplante. Los resultados del trasplante
Incluso aunque se tenga una resección R0, sin la terapia neoadyuvante son terribles, terribles. Así que no sé si sea por la inmunosupresión o por la selección o combinación de ambos, porque ya de por sí estamos eligiendo pacientes que tienen una enfermedad irresecable o potencialmente irresecable, y esto ya lo combinamos con inmunosupresores después del trasplante. Creo que sería una contraindicación absoluta, en particular debido a esas series, a pesar de que sean pequeñas, que muestran que el colangiocarcinoma incidental, que ya les había mencionado, que se encuentra en la pieza quirúrgica, tienen ya un pronóstico muy malo. La única excepción que yo consideraría sería con el colangiocarcinoma polipoide, que hice uno cuando era fellow y no quería cortar el conducto porque era muy grande. Me hicieron cortarlo y cortamos este tumor polipoide. Murió 10 años después el paciente por una enfermedad cardíaca. Creo que sería muy malo querer hacer más cosas debido a las complicaciones arteriales. Al final a la paciente le fue bien, pero son pocos casos así. Esa sería la única excepción, el tumor polipoide. E incluso en el tumor polipoide, cuando se nos presentan, incluso en ellos les hacemos terapia neoadyuvante. Algo que creo que es oncológicamente importante son dos cosas. Y voy a comentar una por el momento. ¿Ustedes creen que esta terapia oncológica que estos pacientes están recibiendo recaen más en la resección o en la radioterapia? Porque ya hemos hablado acerca del trasplante para metástasis colorectales. Vemos que los pacientes tienen muchas complicaciones luego de la radioterapia, mucho daño después de la quimioterapia y luego se sometieron a trasplante debido a una enfermedad hepática, ya sea mínima. ¿Usted cree que esta terapia oncológica es la radioterapia, es la resección o es la combinación de ambos? Porque los pacientes no sobrevivirían la radiación sin el trasplante. Ciertamente es una combinación de ambos, pero creo que el más común sería el tratamiento neoadyuvante. Es lo único que estamos haciendo que nos permite tener una pieza quirúrgica libre de tumor, pero la dosis requerida es tan alta que el hígado está destinado a morir o tener necrosis biliar o complicaciones como resultado de esta terapia. Entonces, el hacer el trasplante evita estas complicaciones de la terapia neoadyuvante y limpia, en cierta forma, a aquellos pacientes que todavía tienen una enfermedad microscópica. Entonces, estos pacientes tienen una mayor tasa de recidiva, pero no todos recidivan. La mayoría, de hecho, no recidivan. Así que yo considero la operación de trasplante, a pesar de que yo sea cirujano, yo considero que estamos administrándoles una terapia adyuvante. Ahora, si ustedes le preguntaran a mi colega Glenn, que es hepatólogo y co-conspirador en nuestros esfuerzos, él está en desacuerdo conmigo, pero él está en lo correcto. Miren, cuando nosotros vemos nuestros datos, parece un poco fuerte decir que la terapia neoadyuvante es el tratamiento primario y el trasplante es el tratamiento adyuvante, pero creo que es la manera como tenemos que verlo. Me gustaría, bueno, el doctor Pauli ya nos habló del colangiocarcinoma hepático, tenemos al doctor Sakamoto, a Alan, al doctor Mercado. Quiero preguntarles, tenemos una tendencia, un esfuerzo constante de trasplantar el colangiocarcinoma intrahepático basándose en estudios retrospectivos, un esfuerzo internacional. Y tenemos un protocolo de trasplante para el colangiocarcinoma, pero la verdad es que para el colangiocarcinoma intrahepático, nosotros necesitamos tener un diagnóstico tisular para poder tratarlo. En este protocolo, ustedes están evitando biopsias transperitoneales de estas lesiones. ¿Cree que esto va a tener un impacto en nuestros esfuerzos para trasplantar el colangiocarcinoma? El hecho que probablemente nosotros estamos creando semillas de enfermedad transperitoneal. No sé si yo esté en la mejor posición de responder, pero le voy a responder. Creo que sí va a darle resultados adversos
Nosotros hacemos biopsias transperitoneales en nuestra experiencia de resección y desafortunadamente vimos nuestros resultados con comparación de la sobrevida a 5 años, pero de nuevo, como la recidiva es tan alta, incluso los que sobreviven a 5 años, muchos de ellos seguían teniendo cáncer. Aquí, las personas que que se sometieron a una biopsia transperitoneal ciertamente tuvieron una peor sobrevida. Así que digamos que murieron un poco más temprano. Es un error si ustedes hacen una cirugía y hacen un estudio de sobrevida a 120 años. Obviamente ambos van a tener malos resultados, nadie vive tantos años. Es un sesgo en cómo se ve la sobrevida en los estudios, pero en aquellos pacientes, si las pociones son tan mágicas que pueden tratar la enfermedad sistémica y tratarla, entonces creo que a estos pacientes no les va a ir tan bien. Nuestra única experiencia con colangiocarcinoma intrahepático y trasplante fue cuando, sin saberlo, se hizo un trasplante de una persona con colangiocarcinoma intrahepático y ciertamente no les va tan bien como a un con colangiocarcinoma extrahepático. Ya 2 o 3 centímetros la tasa de recidivas es muy alta, entonces tenemos que tener algún tipo de tratamiento altamente efectivo neoadyuvante para poder evitar las recidivas. Solamente para darle seguimiento a lo que dijo, un estudio de España trató de estudiar aquellos tumores mayores de 2 centímetros y vieron la sobrevida a 5 años que era de 70% con trasplante y era menor 30 o 40% para aquellas lesiones mayores. Pero era un estudio muy pequeño, creo que eran 25 o 30 pacientes y algunos de los pacientes que fueron incluidos en este estudio eran pacientes que se pensaba que tenían HSC como indicación y luego de que sacaron la pieza quirúrgica resultaron que eran ICC. Y otra cosa, los datos de pacientes que hemos visto, incluso en aquellos ICC muy pequeños, la incidencia de metástasis nodal es alrededor de 15%. Y si vemos el patrón de recidivas para colangiocarcinoma, nosotros acabamos de publicar un estudio en GM Surgery, tenemos una recidiva muy baja, 6 meses de resección. No, disculpen, las recidivas son muy altas, incluso aquellos pacientes que tenían pequeños tumores. Así que yo creo que el colangiocarcinoma intrahepático es una bestia diferente. Yo diría que es una enfermedad más sistémica. Yo pensaría que es más cercano a adenocarcinoma pancreático. El colangiocarcinoma intrahepático ya prácticamente se presenta como una enfermedad sistémica. Entonces, estoy de acuerdo, Chuck. Necesitamos tener una opción sistémica más agresiva antes de siquiera pensar en un trasplante, porque lo que nos acaba de mostrar el doctor Rosen es que la cirugía es un tratamiento adyuvante para las terapias iliares, porque ya tenemos una terapia neoadyuvante efectiva, pero no tenemos una terapia neoadyuvante efectiva para el intrahepático. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para considerar trasplante en estos pacientes. Estoy de acuerdo contigo y quería hacer un comentario en cuanto a la terapia neoadyuvante para ICC, si pudiera llamarte así, y luego pedirle al doctor Sakamoto su opinión. Existen una serie de casos, de hecho, un estudio grande, reportes de casos en Francia para terapia neoadyuvante de radiación, obviamente para ICCs, y luego y llevarlos a trasplante. Creo que están intentando el poder hacer o tener sus propios resultados parecidos a estos. El doctor Sakamoto tiene un estudio en donde diferencia muy bien entre los diferentes estadios y las terapias que tenemos disponibles. ¿Le gustaría hacer algún comentario, doctor Sakamoto, para los colangios intrahepáticos? Sí, para el cáncer biliar, capecitabina sería el único fármaco que aparentemente tiene un efecto como quimioterapia adyuvante, pero ciertamente no hay evidencia, estudios fase 2 o 3 para cáncer biliar en cuanto a quimioterapia. Así que en Japón nosotros no
hacemos quimio neoadyuvante para cáncer biliar, incluyendo colangiocarcinoma hasta ahora. Solo lo hacemos como estudios clínicos, por ejemplo. Ahora estamos estudiando la quimioterapia neoadyuvante para cáncer biliar, pero como parte de un estudio clínico. Entonces, podemos decir que la quimioterapia puede ser estándar para colangio iliar o intrahepático. En este momento, hasta este momento, creo que es lo que podemos decir. Le gustaría comentar para estos colangiocarcinomas muy tempranos, que son de menos de 2 centímetros. Creo que su estudio demostró que las lesiones que eran menores a 2 centímetros tenían menor probabilidad de invadir vasos. Sí, de nuevo, para colangios pequeños y CCs pequeños, sí existe alguna probabilidad de curar la enfermedad por resección. Y el trasplante debería de considerarse para aquellos cánceres muy pequeños y CC menor a 2 centímetros, fases muy tempranas, pero no para cáncer avanzado, yo creo. Gracias, doctor Sakamoto. Chuck, mencionaste que tuviste que hacer una reconstrucción de la vena porta. Creo que ya todos comentamos, pero también tuviste que hacer una reconstrucción arterial. ¿Cuál sería el raciocinio detrás de esto? Este paciente estuvo 2 años vivo luego de terapia de radiación, entonces no puedo imaginar la calidad del tejido. Bueno, no recuerdo encontrar nada, todo estaba sangrando, pero lo que encontramos es que, como sabes, si nosotros hacemos una anastomosis de la hepática común y la hepática común, tenemos una probabilidad de 20% de tener estenosis tardía u oclusión que puede ser desastrosa en el trasplante hepático. Tuvimos la misma tasa de complicaciones con la vena porta. La vena porta se puede tratar con una angioplastía y con un stent. De hecho, nunca hemos perdido un injerto por esta complicación, pero con los trasplantes cadavéricos, para evitar problemas con la arteria, nosotros utilizamos un injerto de la ilíaca o de la aorta infrarrenal. La mayoría de mis colegas no lo hacen y luego 6 semanas después de repente cambia el ultrasonido y querer reentrar y solucionar el problema es una complicación muy fuerte. No se puede sentir el pulso en el hígado, hay que deshacer la anastomosis y, como ustedes saben, es un cambio ya radiado, y tener que regresar y cambiar o reparar la cirugía ciertamente cambiará la opinión de quien sea en cuanto a no hacerlo como un primer paso. Cuando nosotros hacemos trasplantes con donante vivo, no podemos permitirnos el tener una discrepancia. Entonces, hacemos una anastomosis final o terminal, disculpen, pero sí tendremos un poco de estenosis después de esto. El utilizar un injerto ilíaco sí tiene consecuencias a largo plazo. A veces este injerto puede tener esclerosis arterial o tendremos que reemplazarlo a largo plazo. Ya hemos tenido que hacerlo un par de veces en pacientes con colangio, pero sí es una opción el hacer una anastomosis. Visité Toronto hace algunos años y ellos empezaron a hacer trasplantes hepáticos para colangiocarcinoma. El doctor McGilbert estaba haciendo cada vez más resecciones para colangiocarcinoma iliar, pero una de las cosas con las que tenían cuidado es la longitud que necesitaban de la vena porta del donante cadavérico. Para hacer estas reconstrucciones, ustedes se fijan en esto porque ciertamente se tienen que ir muy abajo en la resección y pueden tener una baja cantidad del recipiente. Entonces, ¿cómo hacen la reconstrucción, ya sea de un donante vivo o cadavérico? Bueno, nosotros tratamos de cortar o liberarla por encima del páncreas y siempre habrá algún tipo de tejido ligamentoso entre la vena porta y la arteria. Anterior a esto, yo intento liberarlo para darme movilización, pero incluso la mayoría de nuestros hígados se sacan completos con el páncreas.
Así que usualmente no tenemos dificultades para injertarlos. Yo movilizo toda la cava cuando hago un trasplante hepático, incluso para coser la infrahepática, vena cava infrahepática. Cuando lo hacemos, podemos jalarlo hacia abajo y hacer que llegue o se ajuste y hacer una anastomosis entre la vena cava suprahepática y la del recipiente. Esto va a hacer que el hígado se incline un poco, pero no es un gran problema. A veces sí he tenido, sin embargo, problemas para tener control del lado del recipiente. ¿Por qué? Porque la braquiterapia a veces ya crea daños y a veces tengo que hacer una resección del conducto biliar común. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nos gustaría ver la vena porta desde fuera y ya verla desde dentro y querer repararla en una vena porta que ya fue irradiada, ciertamente no es nada divertido. A veces parece completamente normal y las personas dicen, bueno, ¿por qué te quejas tanto? Pero otras veces puede ser bastante feo. No sé cuántos casos tengas tú, Daniel, pero el querer quitar ese ducto de la vena porta a veces es muy difícil. Y con un donante vivo cambiaría que tengan una vena porta corta o no. Con los donantes vivos nosotros utilizamos un segmento de la vena ilíaca cadavérica para poder compensar el segmento faltante para que quepa. Y a veces la estenosis se presenta en el lado del recipiente, entonces nosotros podemos colocar una especie de stent o injerto extra cadavérico para completar. Si no lo tienen en su posición, pueden utilizar un stent en el lado anterior, pero pueden ocluir la parte posterior. Pero nuestros resultados con los trasplantes de donantes vivos no son tan buenos, de hecho. Y nuestro metaanálisis más reciente, que aún no ha sido publicado, pero pueden ver en un estudio de Akuntan que fue publicado en el American College of Surgeons, nuestros resultados muestran que los donantes vivos no son tan buenos. El tiempo de espera más corto no permite seleccionar también a los pacientes a los que les irá mejor. Entonces es mejor observar el comportamiento biológico de la enfermedad y luego de observarlos, luego de 6 meses, probablemente sea mejor el colocarle un injerto cadavérico. Entonces, por lo menos para colangiocarcinoma, sea mejor un donante cadavérico. Ahora, con las áreas geográficas, nosotros ya podemos lograr muy buenos trasplantes a partir de injertos cadavéricos. Creo que quedan un par de minutos. Si alguien tiene algún comentario o una pregunta de último minuto. ¿Comentario, doctor Paulik? No, lo único que les diría es muchas gracias. Siempre aprendo algo cuando estoy con ustedes, mis colegas estimados. Como ya el doctor Rosen dijo, cuando ustedes conjuntan a 4 o 5 expertos en conjunto, siempre es interesante escuchar las opiniones de otros. Aprecio mucho el que me hayan invitado y nosotros apreciamos el tenerlo aquí. Gracias, doctor Sakamoto, doctor Contreras. Muchas gracias, doctor Mercado, Chuck o Charles. Muchas gracias, una gran experiencia para todos nosotros. Les agradecemos su participación en nuestra reunión. Agradecemos a la audiencia por conectarse. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.